Llega un momento en el camino de quienes buscan manifestar sus deseos en que el silencio de la vida parece más fuerte que cualquier respuesta del universo. Es un silencio denso que se interpone entre lo que deseas y lo que realmente experimentas. Sigues todos los pasos aprendidos. Visualiza, afirma, siente gratitud, gestiona tu energía y aún así nada cambia. Es como si hubiera un muro invisible entre tú y la vida que imaginas. Esta sensación no solo es frustrante, sino que empieza a hacerte dudar de ti mismo, e incluso del proceso mismo. Lo que casi nadie se da cuenta es que, la mayoría de las veces, el problema no es tu fe ni la intensidad de tus pensamientos positivos. Es algo más profundo, más silencioso y por lo tanto tan difícil de identificar. Una discordancia entre lo que tu mente consciente desea y lo que tu subconsciente realmente cree y vibra. Es como remar en un bote mientras una corriente subterránea tira en dirección contraria. Sientes que avanzas, pero en la práctica, te quedas en el mismo lugar. La ciencia de la epigenética, como explica Bruce Lipton, revela que no somos prisioneros de nuestros genes, sino que estamos condicionados por programas inconscientes que se instalaron en la infancia y se repitieron durante años hasta que se automatizaron. Estos programas determinan el 95% de nuestras decisiones y nuestra vibración. Y aunque desees conscientemente una vida de abundancia, amor y salud, estos programas pueden estar alimentando patrones emocionales y mentales opuestos, creando un campo vibratorio incompatible con lo que deseas manifestar. Joe Dispenza lo describe de forma sencilla y directa. El universo no responde a lo que piensas ocasionalmente, sino al campo electromagnético que emites continuamente. Este campo se genera por la combinación de tus emociones más frecuentes y tus pensamientos recurrentes. Por mucho que visualices un escenario perfecto, si las emociones que predominan en tu cuerpo son el miedo, la ansiedad o la desconfianza, es esta energía la que el campo que te rodea registra y transmite. Imagina plantar una semilla rara, delicada y preciosa, pero depositarla en tierra contaminada. La semilla no es el problema es la tierra. Esto es exactamente lo que ocurre cuando intentamos manifestar algo sin preparar primero nuestro suelo interior, el conjunto de creencias, emociones y patrones energéticos que sustentan o sabotean cualquier creación. Este es el punto ciego de la manifestación. Y es lo que abordaremos hoy. A lo largo de esta conversación, descubriremos el error oculto que mantiene tus deseos estancados, impotentes para florecer, y cómo reemplazarlo con un patrón vibratorio coherente. Un campo en el que lo que piensas, sientes y crees finalmente apunta en la misma dirección. Porque cuando se produce esta coherencia, la manifestación deja de ser una lucha y se convierte en un flujo natural e inevitable. Todos anhelamos profundamente que el cambio se produzca rápidamente. Tras una larga espera, la mente ansiosa empieza a buscar atajos, estrategias para acelerar el proceso, como si existiera un mecanismo oculto que acelera la reacción del universo. Pero esta prisa, a menudo disfrazada de determinación, activa el mismo circuito cerebral de supervivencia que responde a la escasez. Es como si cada intento de apresurar el resultado fuera en realidad una forma de decir, aún no ha llegado, aún no es mío. Esta vibración es sutil pero poderosa. Es la paradoja cuántica descrita en la física moderna. Cuanto más intentas demostrarte a ti mismo que algo sucederá, más registra y transmite tu campo el mensaje de que aún no ha sucedido. Es como un eco que siempre regresa al mismo punto, reafirmando la ausencia en lugar de la presencia. La vida percibe tu estado interno mucho más que tus intenciones verbales. La prisa crea un campo energético inestable, como si intentaras mantener viva una llama en medio de fuertes vientos. Aunque por un instante la llama parezca estable, la turbulencia a su alrededor pronto la extingue, y este viento se alimenta de pensamientos de urgencia, comparaciones con el tiempo de los demás, expectativas excesivas y esa amarga sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido. Muchas historias de manifestación frustrada surgen de este lugar. Personas que creen estar intensificando sus esfuerzos, pero en realidad están reforzando la distancia entre sí mismas y lo que desean. La energía de la ansiedad no construye puentes, sino abismos. Todo el cuerpo entra en un estado de búsqueda constante, y esto le indica al campo que algo falta, que la realidad actual no es suficiente. Y el campo responde con más experiencias que confirman precisamente esto. La verdadera manifestación no ocurre cuando perseguimos el resultado como si se nos escapara. Se consolida cuando nuestra vibración interna contiene de forma natural y estable lo que deseamos. Es entonces cuando el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte simplemente en el escenario donde se despliega la creación. El atajo emocional que parece ahorrar tiempo, en realidad, lo extiende indefinidamente, y hasta que este patrón se disuelva, la vida seguirá reflejando el mismo estado de espera. Existe una paradoja silenciosa que atrapa a muchas personas en el mismo ciclo vital. La mente consciente afirma querer cambiar,
Pero el cuerpo físico, moldeado por años de experiencias y emociones repetidas, reacciona como si necesitara preservar exactamente lo que ya existe. Esto no se debe a debilidad ni a falta de voluntad. Ocurre porque, como explica Bruce Lipton, aproximadamente el 95% de nuestras acciones, decisiones y reacciones surgen de programas subconscientes, registrados mucho antes de que nos demos cuenta de que podemos cuestionarlos. Estos programas no solo afectan el ámbito mental, modifican las respuestas automáticas del cuerpo, cambios hormonales, impulsos musculares, patrones respiratorios e incluso el latido del corazón en ciertas situaciones. Es como si cada emoción que has experimentado durante tanto tiempo se hubiera convertido en una señal química dentro de ti. Con el tiempo, el cuerpo empieza a buscar estas señales familiares, incluso cuando son dolorosas. Y esto significa que puede volverse adicto a las emociones de la vieja realidad, resistiéndose a cualquier intento de crear algo nuevo. Este fenómeno se denomina coherencia celular. Nuestras células solo creen en el cambio cuando lo sienten con tanta intensidad que el cuerpo responde como si ya estuviera experimentando esa nueva realidad. Si la mente imagina abundancia, pero el cuerpo mantiene la química de la preocupación o la carencia, existe un conflicto interno, y el campo circundante responde a este conflicto, creando señales contradictorias que debilitan la manifestación. Piensa en tu cuerpo como un compañero de baile. Tu mente puede estar siguiendo la nueva coreografía, pero si tu cuerpo insiste en los pasos antiguos, el movimiento se vuelve confuso y desfasado. Por muy hermosa que sea la música, sin armonía entre ambos, el baile pierde su fuerza. La verdadera manifestación requiere que la mente y el cuerpo hablen el mismo lenguaje emocional. Cuando esto sucede, el campo energético se estabiliza y el universo reconoce la señal como consistente. Pero mientras el cuerpo insista en volver a los viejos patrones químicos, la nueva realidad seguirá siendo solo una imagen distante, siempre tan cercana como para ser deseada, pero nunca tan concreta como para ser experimentada. Muchos creen que la visualización por sí sola basta para manifestar. Cierran los ojos, crean una imagen mental detallada y la repiten a diario, como si esta práctica atrajera automáticamente lo que desean. Pero la física de la manifestación no responde únicamente a la claridad de la imagen. Responde sobre todo a la coherencia vibratoria que conlleva. Sin una verdadera emoción, la visualización se convierte en un mero ejercicio mental estéril, como ver una película muda. Ves la escena pero no sientes su impacto. La mente puede construir un escenario perfecto y detallado, pero si el cuerpo, en ese momento, está impregnado de miedo, inseguridad o preocupación, el campo que emites no coincide con lo que intentas crear. Es como enviar dos mensajes opuestos al universo al mismo tiempo. La imagen mental dice: tengo, pero la energía emocional dice, no tengo, y el campo siempre responde a la vibración dominante, que la mayoría de las veces es la de la ausencia. Imagina a alguien que, a diario, visualiza una vida financiera próspera. Ve la casa de sus sueños, su coche, la libertad de elegir lo que quiera. Pero al hacerlo siente una opresión en el pecho al pensar en las facturas que se acumulan o en la ansiedad de no saber cómo pagar la deuda del mes siguiente. En ese momento lo que prevalece no es la imagen de prosperidad, sino la emoción de carencia, y esta emoción crea un campo más fuerte que cualquier imagen mental aislada. Joe Dispenza explica que para generar un campo electromagnético capaz de influir en la realidad, se deben combinar dos elementos, una intención clara y una emoción intensa. La intención es la imagen. La emoción es el combustible. Sin combustible, la imagen no puede moverse a través del campo cuántico. Permanece atrapada en el plano mental, sin la capacidad de traducirse en una experiencia concreta. La verdadera visualización no es solo ver, es sentir. Es crear un estado en el que la mente y el cuerpo creen, aunque sea por unos instantes, que la nueva realidad ya existe. Cuando esto sucede, la emoción y la imagen se fusionan, y el mensaje que envías al campo deja de ser un deseo lejano, y se convierte en una frecuencia viva, estable y magnética. Es esta fusión la que prepara el terreno para que la manifestación deje de ser una posibilidad y se convierta en algo inevitable. Hay una capa silenciosa de energía que a menudo pasa desapercibida en el proceso de manifestación. No se presenta de forma obvia, sino que se infiltra en el campo como un ruido constante, debilitando cualquier intención. Este ruido se compone de recuerdos emocionales sin procesar, pequeños y grandes fragmentos de dolor que han quedado atrapados en nuestro interior y que, incluso sin nuestra atención consciente, siguen emitiendo señales. No se trata solo de traumas significativos o episodios dolorosos del pasado. A menudo son irritaciones sutiles, resentimientos aparentemente triviales y frustraciones acumuladas en la vida cotidiana. La ira contenida por una conversación mal resuelta, el dolor silencioso de no ser escuchado, la decepción por no haber tenido espacio para ser sentida. Estas emociones, aunque parezcan pequeñas, drenan la energía creativa y reducen la claridad vibratoria.
Es como intentar hablar con claridad mientras la radio suena constantemente de fondo. Toda emoción no procesada actúa como un punto de interferencia en tu campo, y el universo, al escuchar tu frecuencia, percibe no solo lo que deseas conscientemente, sino todo el conjunto de vibraciones que lo acompañan. Si el deseo va acompañado de ira o tristeza recurrentes, el mensaje que llega al campo es confuso y fragmentado. Esta acumulación crea un peso invisible, como si intentaras correr con pequeñas piedras en el bolsillo. Una o dos no marcarían la diferencia, pero con el tiempo el volumen se vuelve suficiente para ralentizar cualquier progreso. Y la mente, inconsciente de la verdadera causa, interpreta la lentitud como mala suerte o falta de respuesta del universo. La claridad vibratoria surge no solo al enfocarte en lo que deseas, sino también al liberar aquello que ya no te sirve. Cuando reconoces y liberas este desperdicio emocional, la energía fluye con mayor facilidad. El mensaje enviado al campo deja de estar contaminado y comienza a resonar de forma pura, directa y coherente con lo que deseas. En este estado, la manifestación encuentra menos resistencia y más espacio para ocurrir, ya que el suelo interior finalmente se vuelve fértil para lo que deseas sembrar. Hay una sutil ilusión que seduce a muchas personas en el camino de la manifestación, la idea de que uno puede escapar del presente simplemente proyectándose hacia un futuro deseado. Esta ilusión crea un uso distorsionado de la ley de atracción, transformándola en un intento de escape en lugar de un proceso de creación consciente. Cuando la práctica se ve impulsada por esta urgencia de dejar donde estoy para llegar a donde quiero estar, el campo energético no se expande, sino que se debilita. La paradoja es que el futuro solo se construye sólidamente cuando se acepta el presente y se incorpora con energía. Negarse a vivir el ahora, rechazar la experiencia actual, es como intentar erigir un edificio sin cimientos. La presencia es la base de la creación, pues es en el presente donde la energía comienza a transformarse. Negar el momento presente es como pedirle a una planta que florezca sin aceptar primero la tierra donde está plantada. Este intento de saltarse pasos crea una vibración de resistencia. Aunque el deseo sea legítimo, la energía que lo sustenta transmite un mensaje silencioso de insatisfacción y rechazo. Y el campo responde enviando experiencias que reflejan la misma frecuencia, situaciones que mantienen viva la sensación de que la realidad actual no es suficiente. La metáfora es clara. Construir el segundo piso de una casa sin cimientos sólidos. La estructura puede resistir un instante, pero tarde o temprano cede. Y cuando eso sucede, la frustración se intensifica, pues la persona siente que todo lo que construyó se ha derrumbado, sin darse cuenta de que el problema radicaba en los cimientos. La manifestación auténtica no es una vía de escape, es un proceso de expansión consciente. No se trata de escapar de lo que es, sino de permitir que lo que es se transforme desde dentro, como una fruta que madura a su tiempo. Cuando se abraza el presente con la misma energía que se desea sentir en el futuro, la transición deja de ser un salto forzado y se convierte en un flujo continuo. Y en este flujo, el destino deja de ser un punto lejano y comienza a revelarse a lo largo del camino. Repetir afirmaciones positivas es, para muchos, una práctica fundamental de la ley de atracción. Palabras como «soy próspero» o «tengo perfecta salud» se repiten mentalmente o en voz alta, con la esperanza de que, mediante la repetición, se hagan realidad. Sin embargo, cuando estas frases no encuentran apoyo en el subconsciente, pueden producir el efecto contrario. Cada repetición, en lugar de afirmar una verdad, puede sonar como un recordatorio de que esa realidad aún no existe. El subconsciente es literal. No se convence con palabras aisladas, sino con el conjunto de señales que recibe. Y estas señales se forman por la suma de pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Si al decir «tengo abundancia», el cuerpo se contrae de preocupación o el pecho se oprime de incertidumbre, el mensaje que se imprime no es de abundancia, sino de carencia. El entorno registra esta incoherencia y responde con experiencias que coinciden más con la emoción predominante que con la frase pronunciada. Bruce Lipton explica que la epigenética demuestra que la repetición por sí sola no modifica la programación subconsciente sin congruencia emocional. La transformación de un patrón profundo ocurre cuando la emoción que acompaña a la nueva idea es lo suficientemente real como para que el cuerpo la reconozca como posible y reconfigure sus respuestas biológicas. Sin esta emoción congruente, las afirmaciones se convierten en palabras vacías, incapaces de generar transformación a nivel celular. Una alternativa eficaz es asociar las nuevas creencias con pequeñas evidencias de la vida real. Cuando la afirmación encuentra respaldo, incluso mínimo, en la experiencia concreta, el subconsciente comienza a aceptarla como plausible. Cada evidencia, por pequeña que sea, actúa como un pilar sólido en la construcción de una nueva convicción. Así, el poder de una afirmación no reside en cuántas veces se repite, sino en la intensidad y la coherencia vibracional que la sustenta.
Cuando las palabras, las emociones y el cuerpo se unen, la frase deja de ser una expresión distante y se convierte en una declaración viva, capaz de reprogramar la biología y el campo energético. Es en este punto que la afirmación deja de ser solo un sonido y se transforma en una frecuencia capaz de moldear la realidad. Muchas personas tienen intenciones claras sobre lo que desean: una vida más tranquila, una relación armoniosa, prosperidad económica, una salud renovada. Saben cómo describir sus metas, pueden visualizarlas con detalle e incluso sentir una emoción momentánea al pensar en ellas. Sin embargo, entre la intención y la manifestación yace un espacio invisible, ocupado por algo más poderoso que las palabras, la verdadera expectativa que reside en lo profundo del corazón. Si la intención apunta a un futuro positivo, pero la expectativa silenciosa es que todo seguirá como siempre, el cuerpo responde a esta expectativa y la convierte en la base del campo vibratorio. Es como intentar navegar hacia un nuevo destino, mientras el ancla permanece anclada en el fondo. Parece haber movimiento, pero la verdad es que el barco no se mueve. Joe Dispenza enseña que para crear un campo electromagnético capaz de influir en la realidad, es necesario unir la emoción intensa y la intención clara. La emoción intensa es la señal eléctrica. La intención clara es la señal magnética. Juntas forman una señal vibratoria que el universo reconoce e interactúa con ella. Sin esta unión, el campo se vuelve inestable y pierde su poder de atracción. Entrenar al cuerpo para esperar el cambio como si ya estuviera sucediendo es lo que comienza a crear esta coherencia. No se trata solo de imaginar que algo llegará, sino de permitir que el cuerpo experimente las sensaciones que tendría si ya fuera una realidad. Cuando esta experiencia se vuelve física, no solo mental, el subconsciente comienza a registrar la nueva condición como posible, y el campo circundante comienza a vibrar en sintonía con ella. La incoherencia emocional no es un fracaso, sino una señal de que el puente entre la mente y el cuerpo aún no se ha construido. Cuando este puente se fortalece mediante la repetición de estados emocionales compatibles con el deseo, la intención deja de ser un ideal lejano y se convierte en una frecuencia viva. En ese momento, lo que antes parecía una mera posibilidad comienza a convertirse en algo inevitable. La ansiedad es uno de los mayores enemigos silenciosos de la manifestación. Se infiltra casi imperceptiblemente, creando microtensiones en el cuerpo, acelerando los pensamientos y, sobre todo, generando un campo vibratorio inestable. Esta inestabilidad impide que la frecuencia del deseo se mantenga el tiempo suficiente para que el campo cuántico responda. El reto, por lo tanto, no reside solo en crear deseo, sino en mantener su energía de forma continua y coherente. Crear una firma emocional para la realidad que deseas es el camino para transformar esta situación. Una firma emocional es un estado interno tan reconocible y consistente que sirve de referencia para tu cuerpo y tu mente. Es como si hubieras establecido un tono vibratorio específico que se convierte en el telón de fondo de todo tu día. Y esta consistencia es mucho más poderosa que los picos temporales de entusiasmo. Una forma de acceder a esta firma es recordar un momento real en el que experimentaste plenitud, logro o profunda seguridad. Al recordar, no solo con la mente, sino también con el cuerpo, sintiendo la respiración, la postura, la temperatura y las sensaciones de ese momento, reactivas la química emocional de esa experiencia en el presente. Este ancla se convierte en una fuente de estabilidad vibratoria. Mantener esta referencia interna es como sostener una nota musical continua, sin dejar que se rompa. Pequeñas distracciones, frustraciones o noticias negativas intentarán desafinar esta nota, pero cuanto más te ejercites en volver a ella, más fuerte y natural se volverá. Y el campo circundante responde no a la cantidad de veces que piensas en tu deseo, sino a la calidad y estabilidad de esa frecuencia. La estabilidad vibratoria no requiere una intensidad constante, sino una constancia silenciosa. Es el estado que transforma la manifestación de una búsqueda ansiosa en un proceso inevitable. Cuando se establece la firma emocional, el tiempo o el camino no importan. El campo ya está instruido para entregar, y el universo se reorganiza para que suceda. A lo largo de esta reflexión, quedó claro que la ley de atracción nunca falla. Lo que suele fallar es la alineación entre la mente consciente, el subconsciente y el campo emocional. Es como intentar encender una bombilla cuando hay cables desconectados en el circuito. La energía está ahí, pero no logra llegar a su destino final. Cuando estos cables, pensamientos, emociones y creencias se conectan coherentemente, la luz se enciende de forma natural, sin esfuerzo. Bruce Lipton nos recuerda que reprogramar el subconsciente es como actualizar el software que controla tanto la biología como el campo vibracional.
Si el programa subyacente sigue siendo de escasez, miedo o autosabotaje, la manifestación seguirá el viejo patrón, independientemente de los deseos de la mente consciente. Cambiar esta programación no se trata de borrar el pasado, sino de escribir nuevas instrucciones que el cuerpo y la mente puedan reconocer como verdaderas. Greg Braden añade que la emoción y la creencia forman el lenguaje que el universo entiende. Las palabras sueltas carecen de poder si no están respaldadas por una emoción real. Y la verdadera emoción no se fabrica, sino que se cultiva cuando el cuerpo experimenta coherentemente la vibración de lo que uno desea. Sin esta sintonía, el diálogo con el campo cuántico se trunca, como un mensaje enviado en un idioma que no reconoce. La metáfora es simple. Eres como un transmisor de radio. No basta con elegir la música que quieres escuchar. Necesitas ajustar el dial para que la frecuencia se capte sin ruido. Si la sintonización está ligeramente desfasada, el sonido se distorsionará. Pero cuando se encuentra la frecuencia exacta, la música fluye limpia y constante, sin esfuerzo. La manifestación no es un acto mágico que ocurre por suerte o casualidad. Es una ingeniería de la conciencia. Un proceso en el que el terreno interno, creencias, emociones, expectativas, se prepara para sustentar lo deseado. Cuando esta preparación ocurre, lo que parecía imposible se convierte en solo cuestión de tiempo. Y en ese momento, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, porque cuando el campo interno florece, todo a su alrededor florece con él.